Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un fanático de las historias de celebridades y te encanta seguir de cerca la vida de tus actores favoritos, has llegado al lugar correcto. Hoy traemos una noticia que ha causado revuelo y que seguramente te dejará con la boca abierta. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y seguidos a nivel internacional, y un tema que involucra directamente a Hande Erçel, con quien compartió una relación que cautivó a millones. El título de hoy es bastante impactante: Kerem Bürsin revela el golpe más duro de Hande. No lo vas a creer. Prepárense para un recorrido por los entresijos de su relación, las presiones mediáticas y, lo más importante, ese momento que Kerem ha descrito como uno de los más difíciles que vivió. Y antes de sumergirnos de lleno en esta revelación, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda una de las más seguidas y comentadas en el mundo del espectáculo. Desde que comenzaron a salir, cada paso que daban, cada foto que compartían, cada gesto de cariño se convertía en noticia. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm y la química entre ellos trascendió la pantalla, conquistando los corazones de la audiencia global. Sus seguidores, que se autodenominaron Kerem y Hande Shippers, vivieron cada momento de su relación con una intensidad pocas veces vista. Se convirtieron en una de las parejas favoritas, admirados no solo por su talento en la actuación, sino también por la aparente complicidad y el amor que transmitían. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, la constante exposición y el escrutinio público pueden ser abrumadores. Kerem Bürsin, en una entrevista reciente que ha dado mucho de qué hablar, se abrió sobre las dificultades que enfrentaron y, en particular, sobre un episodio que él mismo calificó como el golpe más duro. Es importante entender el contexto. Cuando eres una figura pública, cada aspecto de tu vida privada se convierte en un tema de debate. La prensa, los fanáticos, las redes sociales, todos quieren saberlo todo, y a veces, esa presión puede ser insostenible. Kerem ha sido conocido por ser una persona bastante reservada con su vida personal, pero en esta ocasión, decidió compartir un sentimiento muy profundo. Según lo que se ha podido deducir de sus declaraciones, este golpe más duro no se refiere a una pelea o a un desacuerdo sentimental tradicional. Más bien, parece estar relacionado con la forma en que la relación fue percibida y manejada por el entorno y sobre todo, por la presión externa que afectó su dinámica como pareja. Kerem mencionó que uno de los aspectos más difíciles fue la constante necesidad de validar su relación ante el público. Sentían que, a pesar de su amor genuino, debían demostrarlo de una manera particular para satisfacer las expectativas de los demás. Esto, evidentemente, genera una carga emocional considerable. Imaginen tener que vivir su amor bajo la lupa de millones de personas, donde cada decisión, cada aparición juntos, cada palabra se analiza y se juzga. El actor reveló que llegó un punto en el que sintió que su relación se estaba documentando de una manera que no les permitía vivirla plenamente. Era como si estuvieran actuando en una película, pero esa película era su propia vida. Esta sensación de no tener privacidad, de que cada momento íntimo podía ser capturado y difundido, y de que su relación estaba más en el ojo público que en su propio espacio privado, fue lo que, según sus palabras, le causó un dolor profundo. Él expresó que lo que más le dolía era ver cómo la presión externa podía llegar a afectar algo tan personal y hermoso como una relación. Es crucial recordar que Kerem y Hande eran jóvenes, exitosos y estaban en la cúspide de sus carreras cuando su relación se hizo pública. Esto, si bien les trajo mucha popularidad, también los expuso a un nivel de atención mediática extremo. Las redes sociales jugaron un papel importante en amplificar todo. Cada foto de ellos juntos, incluso las más inocentes, se viralizaba. Cada especulación sobre su estado sentimental se convertía en noticia. Y cuando las cosas no salían como esperaban, la crítica también llegaba, a veces de forma muy dura. Kerem mencionó algo muy revelador, que a veces sentían que su amor era tratado como un producto de consumo, algo que la gente esperaba que fuera de cierta manera, y si no cumplía con esas expectativas, la decepción era generalizada. Este deseo de controlar cómo se presentaba su relación, y la frustración de no poder simplemente vivirla sin esa presión constante, fue lo que lo afectó más. Él lo describió como sentir que estaban siendo juzgados constantemente, no solo como actores, sino como personas en una relación.
Además, el actor también habló sobre las especulaciones y los rumores que surgían constantemente, que a menudo distorsionaban la realidad de lo que estaban viviendo. Cuando las parejas famosas rompen, el público tiende a buscar culpables, a especular sobre los motivos, y en el caso de Kerem y Hande, esto fue algo que sin duda añadió más estrés a la ya difícil situación de tener su vida privada en el ojo público. El hecho de que Kerem haya elegido mencionar este aspecto de la presión mediática como el golpe más duro, nos dice mucho sobre cómo la fama puede afectar las relaciones más íntimas. No se trata solo de la atención positiva, sino también de la negativa, de los comentarios malintencionados, de las invenciones que circulan y de la sensación de que tu vida personal ya no te pertenece por completo. Él sentía que, a pesar de estar enamorado y feliz, el ambiente externo estaba tratando de empañar esa felicidad. Es un tema complejo porque si bien ellos son figuras públicas, también son seres humanos con sentimientos y necesidades de intimidad. Kerem fue muy sincero al decir que lo que más le dolía era ver cómo esa presión externa podía hacer que un momento hermoso se sintiera incómodo o tenso. Por ejemplo, salir a cenar y saber que hay cámaras esperándote, o compartir una foto casual y ver cómo se desata un debate en línea sobre su significado. Todo esto sumado genera una carga emocional que puede ser agotadora para cualquier persona, y más aún cuando se está experimentando el amor y construyendo una relación. Es interesante notar que él no culpó directamente a Hande de nada. De hecho, por lo que se desprende de la entrevista, parece que ambos lucharon juntos contra esta presión. El golpe más duro parece ser la circunstancia misma, la fuerza externa que los empujaba, y cómo esa fuerza afectaba la pureza y la tranquilidad de su relación. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y las alfombras rojas, existen personas que también anhelan una vida normal y la libertad de amar sin ser juzgados. En resumen, Kerem Bürsin reveló que el golpe más duro que vivió en relación con Hande Erçel no fue una crisis interna o un conflicto personal, sino la abrumadora presión mediática y la constante necesidad de que su relación fuera validada por el público. Sentir que su amor estaba siendo documentado y expuesto de una manera que no les permitía vivirlo plenamente, y la manipulación de su vida privada a través de rumores y especulaciones, fue lo que le causó un dolor significativo. Es un testimonio de cómo la fama, aunque trae consigo innumerables beneficios, también puede ser una fuerza destructiva para las relaciones personales si no se maneja con cuidado. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las profundas reflexiones de Kerem Bürsin sobre la presión que rodeó su relación con Hande Erçel y cómo esto impactó su vida personal. Ha sido un vistazo fascinante a la realidad detrás de las cámaras y a los desafíos que enfrentan las parejas de celebridades. Espero que esta información les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por su continuo apoyo a nuestro canal. Su interés en estos temas nos motiva a seguir investigando y trayéndoles contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que la presión mediática afecta demasiado la vida de las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir sobre este interesante tema. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, y si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Kerem Bürsin, Hande Erçel o simplemente curiosos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.